Hola, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes hoy nuevamente. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que es súper interesante y que además está transformando las cosas y la manera en que interactuamos con el mundo. Se trata del Internet de las Cosas, mejor conocido como IoT. Yo estoy seguro que todos ustedes han oído en algún momento de su vida hablar del IoT, pero que hay personas que aún no tienen claro cómo este concepto está impactando las diferentes industrias hoy en día a nivel mundial e incluso nuestras vidas cotidianas y muchos no nos damos cuenta. El objetivo de hoy y de esta presentación es darle una visión bastante clara y estructurada de qué es el IoT, cómo funciona y por qué es tan relevante en el contexto actual. Este primer apartado, esta primera sección, se llama Introducción a IoT y sus aplicaciones. Descubre el mundo del Internet de las Cosas y su impacto en la sociedad. Comencemos entonces sin más. Para continuar, vamos a hablar un poco de la introducción al Internet de las Cosas. Vamos a hacer algunas definiciones que nos van a ayudar a lo largo de la presentación a entender mejor los conceptos. ¿Ya? Entonces, en una definición de lo más simple, el IoT se refiere a la conexión de dispositivos físicos a Internet, lo que les permite comunicarse entre sí y con otros sistemas. Ya, fíjense que ya no estamos hablando de que son solo teléfonos y computadoras, sino que cualquier objeto, teóricamente, y es así, desde un refrigerador inteligente hasta sistemas industriales complejos, estarían conectados a Internet. Por ejemplo, imagínense que van de camino a casa un día caluroso, con el IoT pueden encender remotamente el aire acondicionado desde su teléfono inteligente y cuando lleguen a casa se aseguran de que van a encontrar un ambiente fresco y agradable. Así remotamente pudieran incluso hasta colar café. ¿Okay? Actualmente en el mundo hay miles y millones de dispositivos de IoT en uso y se espera que este número continúe creciendo exponencialmente, influyendo en sectores como la salud, la agricultura, la industria y muchas áreas más. Conversemos un poco sobre el contexto histórico del IoT y su evolución. Aunque las redes de computadora datan de los años 60, 1960, no fue sino hasta la década de los años 90, finales de los 90, específicamente en el año 99, cuando Kevin Ashton, un innovador de la tecnología de RFID, radiofrecuencia, acuñó el término de Internet of Things, IoT. De hecho, marcó un punto de inflexión de algo que era totalmente desconocido a una revolución. El proceso de 1999 hasta la entrada de los teléfonos inteligentes fue bastante lento, ¿okay? Pero siempre tuvo un crecimiento constante. Y ya con la llegada de los primeros smartphones, se, la demanda se dispara de manera exponencial. Ya para el año 2019 se estima que los dispositivos conectados a computadoras personales que antes sufrido un aumento del 70% respecto al 99. En el 2019, la empresa Cisco proyecta un impacto de IoT en donde habrá más de 24 mil millones de objetos conectados. Para el 2020 se habla de 75 mil millones de dispositivos y ya para el 2025 se habla de que hay más de 100 mil millones de dispositivos IoT conectados. Esto según la empresa Huawei. Así que lo que hemos visto es un crecimiento continuo pero exponencial año a año y esto no se va a detener. La siguiente parte que nos toca abordar es la de la arquitectura de los sistemas IoT. ¿Okay? Según la arquitectura de referencia, tenemos tres capas. La capa de percepción, la capa de red, o lo que es lo mismo la capa de comunicaciones y la capa de aplicación. ¿Okay? En esta primera capa de abajo, que se llama la capa de percepción, están los dispositivos y sensores. Este es el principal componente de un sistema IoT, son los encargados de recoger los datos del entorno. Son sensores que pueden medir temperatura, humedad, movimiento, entre otros. Y son los, digamos, los sentidos o los que sienten en un sistema IoT. ¿Okay? Por ejemplo, en un sistema de seguridad para el hogar, los sensores de movimiento pueden detectar la presencia de una persona y activar una cámara o una alarma. Eso ocurre en la capa de percepción. Luego nos pasamos a la capa de comunicaciones
o de redes y comunicación. Entonces, una vez que los dispositivos que están en la capa de percepción, la capa de los sensores, recogen los datos, tienen que transmitirlo a algún lado. Sabemos que a una nube. Y aquí es donde entran las redes de comunicación que todos conocemos como Wi-Fi, Bluetooth o incluso redes 5G. Estas tecnologías que están en la capa media permiten el viaje de la información desde la capa física hasta la capa de aplicación. Una vez que llegamos a la tercera placa, a la tercera capa, que es la capa de aplicación, es donde ocurre la llegada de los datos y la aplicación en sí, que es donde se procesan los datos. Los datos recopilados son enviados a la nube, son procesados, analizados, y esta es una de las partes más importantes, ya que aquí es donde se adaptan los datos para resolver el problema que fue creado. ¿Okay? Aquí es donde se extrae el valor de la información, se generan informes para que el usuario pueda obtener los análisis que necesita. ¿Okay? Obviamente en toda la cadena, desde la capa de percepción hasta la llegada a la capa de aplicación, hay sistemas de seguridad. ¿Okay? No cualquier dispositivo puede viajar por estos canales. Hay mecanismos de seguridad para asegurar la integridad de toda la data y la información. ¿Okay? En la capa de aplicación, que la vamos a ver más tarde, es donde se procesan, les repito, los datos. Aquí tenemos como ejemplo un sensor de pH. ¿Okay? Esta es la capa física, esta es la capa de percepción. Este tipo de dispositivos y muchos otros están conectados adquiriendo las señales y las transmiten a la nube a través de los canales de comunicación. ¿Okay? Luego tenemos que dentro de los canales de comunicación, dependiendo del rango y de la capacidad de transmisión, vamos a tener las redes de corto alcance, ¿okay? Entre las que tenemos Wi-Fi, Bluetooth, RFID, Z-Wave, entre otros. Luego vamos a una capa de comunicaciones un poco de medio alcance, donde tenemos Zigbee en otra variante, WiMAX 4G, 5G, que son los celulares, y luego tenemos una parte de mayor rango que está en las redes conocidas como LP WAN. ¿Okay? Sin embargo, vemos que en la medida que el alcance es mayor, la capacidad de transmisión es menor. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir este gráfico. ¿Okay? Y ya en la capa de comunicaciones, que es donde se hace el análisis de los datos, tenemos la nube. Hay tres empresas que son gigantes en proporcionar todo lo que tiene que ver con la nube. Todos conocemos a Amazon AWS, Microsoft Azure y Google Cloud. Son los tres candidatos a estar en esta capa de aplicación y sobre la que se montan las aplicaciones, que finalmente es lo que resuelve los problemas de usuario. Todo, como les decía, está bajo un ambiente muy seguro y de manera de que todo calce correctamente. ¿Okay? Esta sería, en conclusión, la arquitectura de los componentes del IoT, que incluyen los dispositivos con los sensores, el tema de las redes de comunicación y la llegada a la nube donde se procesan los datos. Eso sería básicamente. Ahora que ya conocemos y entendemos un poco mejor los componentes básicos, exploremos algunas de las aplicaciones más interesantes del IoT. ¿Okay? Vamos a comenzar por el tema de los hogares inteligentes. ¿Okay? Hogares inteligentes o casas inteligentes. Este es uno de los campos más conocidos y de termostatos que aprenden de nuestras preferencias hasta luces que se apagan automáticamente cuando salimos de una habitación. El IoT está haciendo de nuestra vida mucho más cómoda y eficiente. ¿Okay? Imaginemos un sistema donde un refrigerador detecta que se está acabando la leche y automáticamente agrega el ítem a su lista de compra en la aplicación de su teléfono. Esto sería una acción de IoT. ¿Okay? Tenemos capturas de imágenes, sensores de seguridad, bajado y subido de cortinas automáticos, luces, como ya lo dijimos, termostato para mantener las temperaturas de la habitación, paneles de seguridad, todo esto apoyado por paneles solares, puertas de garaje y todo controlado por una aplicación. Es típico
típico de los hogares inteligentes. Luego, si vamos un poco más allá, tenemos el tema de los Smart Cities o ciudades inteligentes, en un nivel más amplio donde el IoT se usa para gestionar el tráfico, reducir el consumo de energía y mejorar la seguridad pública. Esto se traduce en ciudades mucho más sostenibles y habitables. Un ejemplo muy interesante es el uso de sensores en la calle para detectar y ajustar la iluminación según la presencia de personas. Esto ahorraría gran cantidad de energía y mejoraría la seguridad. ¿Okay? Además de las Smart Cities, vamos a tener también lo que es la industria, y la industria 4.0 como ustedes escuchan hablar muy a menudo. El IoT también es un pilar muy importante para la industria 4.0, donde fábricas enteras están conectadas, permitiendo un control y monitoreo preciso de los procesos de producción. ¿Okay? Nosotros tenemos aquí una imagen de la evolución, donde al principio la primera parte o la primera revolución industrial teníamos cosas netamente mecánicas, luego viene una segunda generación donde se pasa a producción en masa, una tercera donde ya se empiezan a meter los conceptos de computación y automatización, y la revolución del 4.0 o industria 4.0, donde ya tenemos sistemas totalmente integrados y autónomos, donde casi que el ser humano no tiene cabida. ¿Okay? Entonces, recapitulando un poco todo lo que hemos visto, el IoT es una tecnología que está revolucionando muchos aspectos de nuestras vidas, de lo más cotidiano hasta lo más complejo. Su capacidad de conectar dispositivos y analizar datos en tiempo real abre una infinidad de posibilidades. ¿Okay? Eso sería más o menos las reflexiones. Antes de finalizar, quiero también mencionar que en la parte médica son muchas las mejoras. Tenemos hoy día conceptos como telemedicina, como teleoperaciones, como monitoreo en cuerpos a través de sensores colocados en ciertas zonas del cuerpo, y nuestros médicos pueden estar al día sabiendo en todo momento cómo está nuestra salud. ¿Okay? La verdad que ahora espero que esta presentación haya sido de su agrado. ¿Okay? Ya como para concluir un poco, vamos a leer este párrafo donde dice que el Internet de las Cosas está revolucionando diversos sectores, desde hogares inteligentes, ciudades, industria y salud. Con dispositivos conectados se mejora la comodidad, seguridad, eficiencia energética, calidad de vida y eficacia. El IoT está transformando la manera en que interactuamos con nuestro entorno, optimizando recursos y mejorando la atención médica. En resumen, el IoT tiene un impacto significativo en la vida cotidiana y en la industria, abriendo nuevas posibilidades para un futuro conectado. Muchísimas gracias por su atención, espero que se suscriban, que hayan encontrado esto de su agrado, y espero sus comentarios, en sus sugerencias en las preguntas, que con mucho gusto responderemos. Hasta luego.